Toda la gloria para nuestro Señor. Bendito sea Cristo de la gloria. Hoy es un día muy bendecido porque hemos venido a la casa de Dios a recibir tu palabra. Dios, tú eres bueno, tú eres santo. Y Dios quiere que estemos en la casa de Él. Yo digo siempre todos los domingos, cuán bueno y tan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y darle a Él toda la gloria y toda la honra. Hoy tenemos un mensaje que le hemos titulado Planes y Propósitos de Dios. Para este mensaje hemos escogido el libro de Romano 8, y vamos a hablar Romano 8 del 1 al 14. Pastor, ¿de qué trata este mensaje? Como le decía, este mensaje trata de planes y propósitos de Dios. La gloria sea para el Señor. Y vamos a ponernos de acuerdo en reverencia a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón arrepentido, Dios, pidiéndote que seas tú el que nos dé la orientación, Señor, que ponga en la boca del predicador, Señor, palabra tuya, Señor, y que podamos, que este mensaje, Señor, llegue a aquellas personas que verdaderamente necesitan un cambio genuino de corazón en sus vidas. Empezando por los hermanos presentes, los saludo. Una cordial felicitación de parte de nuestro ministerio, Manantial de Vida, Ministerio Cristiano INC. También los saludos a aquellos que de una forma u otra se están comunicando con nosotros y también nos pueden ver a través del internet. Así que toda la gloria sea para el Señor. Padre bueno, Padre santo, Señor, te pedimos en la unidad del Espíritu, como decimos todos los domingos, cuán bueno y tan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y poder darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Que este mensaje nos llene de paz, de amor, de gozo, Señor, y que los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, nosotros seamos capaces, Señor, de recibirlo, de acogerlo, Dios, y que tu plan divino, Señor, entre en el corazón de cada uno de nosotros y podamos descubrir nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús, para el cual tú nos has diseñado, Señor. ¿Cuáles son tus planes, Señor? Que nosotros no lo sabemos, Dios, pero sí tú mandas en tu palabra, Señor, que seamos, Señor, oidores y que podamos reflejar a través del Espíritu Santo, Señor, la diserción que tú nos das, Señor, para poder interpretar tu palabra y saber qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, te lo imploramos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, para los que tienen la palabra de Dios, vamos a ir directo porque el tiempo ha ido en avance. Vamos a ir a Romanos 8 y, como le decía, el título se llama Planes y Propósitos de Dios. Así que esperamos a los que están de una forma u otra buscando la palabra. Esperamos y aquí estamos. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre de Jesús. Dice Romano 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Toda la gloria para el Señor. El 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el 14, y termino con esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice la palabra de Dios, son hijos de Dios. Toda la gloria para nuestro Señor, toda la honra. Señor, tú eres justo para perdonar pecados, Señor. Tú eres justo para que tú vivifiques, Señor, el fuego de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para poder entender, Dios, qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Tienes un plan perfecto, un plan divino, Dios. Cada cual tiene ese plan divino, el cual tú le has demostrado en tu palabra, Señor. Un plan divino escogido, Dios. Escogido por ti, Señor. Tu palabra dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dios nos manda que podamos vivir en el Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice en el primer versículo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando Dios escoge a sus elegidos, ya no hay ninguna condenación. Pues dice la palabra de Dios, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya Dios lo ha sellado con ese propósito. ¿Para qué? Para que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. Porque cuando andamos conforme al Espíritu, los deseos de la carne no tienen capacidad, no tienen valor, no tienen poder para entrar en el cuerpo. Recuerden que nosotros, el cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice, no le deis lugar ¿a quién? No le deis lugar al diablo. Cuando nosotros andamos en la carne, en los deseos de la carne, porque andamos en las cosas diarias y no andamos que el templo en el cual Jesucristo mora en cada uno de nosotros, no lo hemos sujetado. Cuando sucede eso, le dice la palabra de Dios que le estamos dando lugar al enemigo. Entonces, por tanto y demás, tenemos que andar conforme al Espíritu de Dios, para el cual Dios nos diseñó con ese propósito. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Cuando venimos a los caminos de Cristo, Cristo renace en nuestros corazones. Usted decidió servir a Dios con un corazón agradecido, porque Cristo lo sacó de donde usted venía. No sabemos, solamente Dios sabe el pasado por la prueba que usted ha pasado. Pero Cristo lo ha sacado de esa vieja naturaleza humana que usted venía. Pero Dios, al venir al camino de Dios, Dios lo hace y lo libra de esa ley del pecado. Y no solamente de la ley del pecado, también lo libra de la ley de la muerte. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino, dice su palabra también en Juan 10:10, que Él vino a qué cosa, a darnos vida y vida en abundancia. Toda la gloria sea para el Señor. Alabado sea nuestro Cristo. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios y entendemos el propósito por el cual Dios y el plan divino perfecto por el cual Dios nos ha escogido, nos ha diseñado para su gloria, para su honra, porque ese es el propósito, ese es el plan de Dios, rescatar lo que se había perdido. Por eso el Salmo 139, el versículo 13, dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Quiere decir que Dios nos escogió de antemano. Ya había un plan perfecto. Dios lo tenía usted en su pensamiento. Gloria a Dios. Cuando hablamos también, vemos en los profetas, el profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4, Dios le habló así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es tan misericordioso. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a través del hombre. Dios escogía, y ahorita vamos a hablar y vamos a hacer alguna historia como Jacob, como Moisés, como Job. En sí, la Biblia es tan extensa que puede abarcar tantas cosas acerca de la historia. Pero cuando venimos al plan divino perfecto de Dios, Dios siempre escogió un siervo escogido, un siervo que fue libertado para hacer la obra de Dios. Y que el plan divino, ese siervo vino a ser la voz de Dios, así como hizo Dios, como escogió al profeta Jeremías cuando le habló que antes que te formase en el vientre te conocí. Quiere decir que antes de que estuviera ese embrión en su madre, ya Dios tenía en el espíritu ese plan perfecto, ese plan divino, antes que naciese Jeremías. Y cuando habla de Jeremías, hablo de todos los profetas, tanto mayores y menores. Y no solamente eso, sino que también dice que nos santificó. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios en ese plan divino? Nos santifica, nos equipa, nos aprueba. ¿Para qué? Para que darnos por profeta a las naciones. Y Dios lo escogió. Cuando Cristo vino, dice la palabra de Dios, que Él pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley, pero Cristo sí cumplió la ley. Y Él en ese día de Pentecostés derramó de su espíritu a toda carne y dejó a cada uno de nosotros igual que lo hace ahora. Porque en los tiempos de Dios, dice la palabra de Dios, que son tiempos perfectos. Y nos dejó el poder del Espíritu Santo sobre cada carne. Quiere decir que cuando sujetamos nuestra carne al Espíritu, Dios habla por cada uno de nosotros. Es decir, que nos equipa. La palabra de Dios nos enseña también en 2 de Timoteo, el 15, dice que tenemos que procurar con diligencia sentarnos a Dios aprobado, como obrero, dice la palabra de Dios, de que no tenemos que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que usar, dice aquí, que tenemos que usar la palabra de Dios como es debido, como Dios nos lo ha mandado. Es un reglamento, es una ordenanza que tenemos que estar como obrero de que no tiene de qué avergonzarse y usar bien la palabra de Dios. Toda la gloria es para nuestro Señor, y Dios levanta a aquellos hombres fieles, verdaderos, que quieren agradar a Dios y lo quieren que sean usados por Dios. Así que Dios tiene planes divinos, queridos hermanos, con cada uno de nosotros, así como usó al profeta y hombres escogidos por Dios a través de la Biblia para demostrar
¿Qué cosa? Solamente Dios está haciendo qué cosa. ¿Por qué? Preguntamos, pastor, ¿y por qué Dios escogió a esos profetas? Porque Dios lo hizo con el único objetivo de demostrar su naturaleza divina, de que Él es un solo Dios, que Él es unisciente, que Él es omnipresente y Él es omnipotente. Y todo lo que tenemos, todo lo que sucede y todo lo que va a pasar, todo se lo debemos a Dios y todo tenemos que rendir cuenta a Dios de una forma y de otra. ¿Por qué? Y lo tenemos que hacer mediante ¿quién? El Hijo de Dios, mediante el Hijo de Dios que es Jesucristo, nuestro Dios. También ese plan lo tiene en cada uno de nosotros. La gloria sea para el Señor. Gloria a Dios. Y ahora preguntamos, vamos a leer el 3 para ir adelantando. Siempre abarco los mensajes un poco largos, pero voy a ver si me hago un poquito más extenso. El 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Dónde estamos? Estamos en Romanos 8, el versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa de pecado, condenó al pecado en la carne. El único que pudo cumplir la ley fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo fue a la cruz, derramó su sangre, al tercer día resucitó. Y todo, dice la palabra de Dios, que hubo una manifestación divina e incluso se le apareció a más de 500 personas a la vez. Hermano, eso es digno de admirar, digno de seguir a nuestro Padre Celestial, nuestro amado Jesucristo. Y cuando se le presentó, ellos pudieron ver que hay algo especial, hermano. Lo vuelvo y lo repito. Enviando a su Hijo en semejanza de carne. Cristo vino como usted y como yo. Cristo padeció por cada uno de nosotros el pecado. Solamente quiere Dios que nos arrepentamos de corazón. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios tiene un plan divino y no solamente aquí en la tierra, hermano. Solamente Dios sabe qué va a pasar. La Biblia dice que nos tiene guardado casas en los cielos, mar de cristal, calles de oro. Toda la gloria sea para el Señor. Tiene un plan perfecto, así se lo puedo decir con honestidad, que es todo vengamos. Y ese plan perfecto, ¿cuál es, hermano? Del que habla Jesús aquí. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. En la ley, ¿qué sucedía en la ley? La gente idolatriaba, creían en otros dioses, dioses Baal, dioses Amón, diferentes dioses. Por eso ahorita vamos a hablar acerca de algunos siervos escogidos por Dios, que Dios usó para poder dirigir al pueblo de Israel. Toda la gloria sea para el Señor. ¿Y vuelvo y repito, cuál era ese plan perfecto? Es que todos vengamos, queridos hermanos, al arrepentimiento de nuestro pecado. Que nos arrepentamos de corazón, pero que sea de corazón genuino. De corazón, toda la gloria sea para nuestro Cristo. Vamos a seguir avanzando. Sabemos que nuestro Señor Jesús es digno para perdonar el pecado. Y no fue una casualidad de que Él fue el que fue crucificado por Dios, el propio Dios. Cuando vemos Filipenses, para que toda rodilla se doble y confesemos de que Jesucristo es el Dios verdadero. Y allí condenó el pecado de la carne. Toda la gloria para el Señor. El 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros. ¿Cuál es esa justicia? Dice la Biblia, por cuanto todo pecado estamos destituidos. Pero esa justicia de Dios, eso Dios envió a su Hijo, lo llevó a la cruz y allí fue esa sangre la que nos ha limpiado. Gloria a Dios, santo eres, Señor, porque tú nos das también la capacidad para poder creer, Señor, conforme al Espíritu. Quiere decir que cuando tenemos fe y ponemos la disposición para poder alabar a Dios, toda la gloria sea para el Señor. Cuando ponemos a disposición para poder creer de que Jesús es Dios y lo que Él hizo en el madero que nos limpió a nosotros, cuando creemos eso, hermano, podemos decir que usted es verdaderamente un hijo de Dios. La palabra nos enseña, y quiero ir aquí a Hebreos 2, quiero leer esta parte en Hebreos 2. Cuando estén ahí me dicen amén. Quiero leer Hebreos 2 del capítulo 1 al 4, donde dice la palabra de Dios
En hebreo, ¿por qué? Porque lo que quiere Dios es darnos una salvación, hermano, una salvación eterna. Aunque estemos aquí, dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero tranquilo, no temáis porque has vencido el mundo. Pero lo que Dios nos ofrece es una salvación grande. Y dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a la cosa que hemos oído. No sea que nos deslicemos, tenemos que estar firmes, constantes. Tenemos que ser obreros aprobados, de un solo ánimo, de un solo sentir. Dice, ¿para qué? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuáles ángeles está hablando Dios aquí? Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa deja de existir. Dice que ya Cristo es el que mora, porque no puedes haber dos gobernadores en un cuerpo celestial. Y Dios nos diseña para que nosotros nos convertamos verdaderamente en un cuerpo glorificado igual que de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La gloria sea para nuestro Señor. Quiere decir que estamos también sentados con nuestro Padre Celestial a su diestra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que lo que Dios nos ha dado, hermano, cuídelo, respáldalo, lea la Biblia, ayune, gloria a Dios, ore constante sin cesar para que Dios le dé a usted esos atributos al cual Dios y esos dones espirituales del cual Dios quiere que seamos nosotros verdaderos hijos de Dios a través de su palabra. ¿Cuáles son esos atributos, hermano? Amor, paz, benignidad, toda la gloria sea para el Señor, Señor. Los frutos del Espíritu Santo eres. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. La palabra dice que la fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartieron del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando tenemos al Espíritu Santo, ya no somos nosotros, es Cristo el que está en nosotros. Ya no nos debemos a nuestra voluntad humana, nos debemos ¿a cuál voluntad? A la voluntad de Dios. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Pastor, ¿y dónde dice eso en la Biblia de que la salvación no se pierde? ¡Hey! Cuando usted ya está diseñado, hermano, para esa salvación, yo le digo así con toda honestidad, ya usted no puede retroceder atrás. Ya usted está salvo, porque ya Dios lo escogió con ese plan divino. Ya Dios tiene escogido lo que usted va a hacer tanto aquí en la tierra como en el trono celestial al cual Dios lo va a llevar. A ese nivel que verdaderamente Dios quiere llevarlo. Solamente Dios quiere de cada uno de nosotros que seamos genuinos. ¿Y por qué yo afirmo esto? Porque no se pierde. Porque la palabra lo dice. Hay un versículo en la Biblia que todos nos lo sabemos de memoria. Es el versículo que está en Juan 3:16. Y lo podemos hablar así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ahora viene la palabra, no qué cosa, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, es una salvación que no se pierde. Ahora pregunto, ¿cuánto creen en Dios? Entonces, si usted está seguro que esa salvación no se pierda, dígale, Señor, gracias, Padre, porque no lo merecía, pero me la has dado. ¿Cuánto creen en la obra de redentora de Jesús? Entonces te tiene que decir, gracias, Señor, por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, para que yo ahora fuera perdonado de todos mis pecados y de todo lo que ha pasado o he pasado en mi vida pasada. Que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque lo hizo. ¿Y para quiénes? ¿Y cuál fue su propósito? Lo hizo, hermanos, queridos hermanos, por cada uno de nosotros. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando andamos en la carne, siempre el enemigo va a venir. Por eso le hablé ahorita de Juan 10:10, que el ladrón no vino sino a matar, robar y hurtar. Eso es lo que quiere el ladrón, que usted ande en las cosas de la carne.
cuando nuestro pensamiento tiene que estar llevado cautivo a la presencia de Dios para que esos ataques no vengan. Por eso dice ahí mismo en el Juan 10:10, pero yo he venido para que tengáis vida, para que la tengáis en abundancia. Gloria a Dios, sino conforme al Espíritu. Cuando andamos conforme al Espíritu de Dios, hermano, le digo con toda honestidad, las cosas nos van bien. Así dijo Jesús, y cosas mayores harán, incluso mayores de las que yo hice. Santo eres Dios, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Santo, aleluya, santo, aleluya. Todo lo dice, lo vamos a decirlo todo, juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santo, aleluya. El 6, porque al ocuparse de la carne es muerte. Cuando andamos, ya la muerte, hubo una muerte primera, cuando en ese huerto del Edén, ustedes saben lo que sucedió, el hombre, sus ojos fueron abiertos, ya hubo una muerte primera. Hay una segunda muerte, que es cuando el hombre no tiene ese don, digo don, porque para conocer a Dios hay que ser genuino, rendirse de corazón. Y si hoy es el día que usted tiene para hacerlo y usted no se arrepiente de corazón, usted tiene una muerte segura. Y le digo así con toda honestidad que usted vas a ir para el lago de fuego. Por eso dice, porque al ocuparse de la carne es muerte, vas para el lago de fuego. Pero al ocuparse del Espíritu, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, el que viene a mí yo no lo echo afuera. Así quiere decir que si usted se ocupa de la cosa de Dios, el Espíritu le da la capacidad para que usted pueda ser guiado. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando usted se ocupa del Espíritu, Dios Jesús le da vida y paz. Paz en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier confrontación a la cual usted pueda presentar. Gloria a Dios. Dice también que lo que Él dice, Él lo cumple. ¿Cuántos creen que es así? Él lo cumple. Yo lo creo, porque la Biblia, hermano, lo dice. ¿Y dónde lo dice, pastor? Número 23:19. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, y no lo ejecutará. Quiere decir que a los que andan en el Espíritu de Dios, dice que todas las cosas le ayudan bien. Y si Él lo dijo, yo lo creo, varón de Dios, hembra. Hermanos, los que nos ven por el internet, denle gloria a Dios, porque Él es bueno y porque para Él siempre es su misericordia. Así que nos dio vida, y vida ¿qué? En abundancia. El 7, vamos a ir adelantando. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pastor, pero a mí me dio libre albedrío Dios para yo decidir. Es un problema, hermano, de cada cual. Todos vamos a rendir cuenta de una forma u otra. Lo que sí le puedo asegurar es que cuando usted está en las cosas del mundo, quien le está hablando a usted es Satanás. No me gusta mencionarlo, pero esa es la realidad. Pero cuando usted anda en los designios del Espíritu Santo de Dios, yo le digo y se lo digo con honestidad, la Biblia nos enseña que dice que todos los secretos le pertenecen a Dios. Así lo dice la palabra en Deuteronomio 29:29. Pero si no nos sujetamos a Dios, Él dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Quiere decir que cuando usted decreta la palabra de Dios, Dios lo escucha. Dios lo escucha porque Dios le da espíritu de revelación a aquellos que verdaderamente, dice la palabra de Dios, le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, no solamente para nosotros, es también para nuestros hijos, y no dice que es para ahora. Dice qué cosa, que es para qué, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de la ley. ¿Y cuál es esa palabra de la que habla aquí? Vamos a leerlo porque Dios es así. Vamos a ir a Mateo 22. Vamos a ir a Mateo 22. Toda la gloria sea para el Señor. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer del 34 al 40. Y dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y una de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la gloria sea para el Señor. El segundo recalca el amor. Si no amas a tu prójimo como a ti mismo, las cosas no te van a ir bien. Toda la gloria sea para el Señor. El amor. Gloria a Dios. Seguimos, mis queridos hermanos. Vamos al 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que hoy es un día para que nosotros podamos, así de todo corazón, decir: Señor, mi vida es para ti y quiero, Señor, vivir, no quiero vivir en la carne. Yo quiero vivir una vida conforme a la manera tuya, no una vida de tormento, sin propósito, que van derecho al lugar de tormento. Yo no quiero eso para mi vida, Señor. Yo no quiero estar separado de ti, Señor. Yo quiero estar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Que cuando estamos en el camino de Dios, dice que Dios nos da la lámpara para poder ver cuál es el problema en caso de una tormenta a la cual no pueda presentar. Dice el 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, lo único que tenemos que hacer es pedirle, conforme a la gracia, a la misericordia de Dios, que Dios mande el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que en el día del Pentecostés, allí se repartieron lenguas de diferentes formas y repartió el poder del Espíritu Santo. Pida del Señor, vaya a una iglesia, presente sus pecados delante de Dios, no delante del pastor, sino delante de Dios. Confiésese, pídale perdón a Dios, bautícese, deje el hombre viejo para que Dios pueda alinear su vida. Toda la gloria sea para el Señor, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos vivir para Él. Él es, fue y será siempre por toda la eternidad. ¿Qué quiere el Señor? Restaurar lo que se había perdido. Porque nosotros, claro, nuestro pensamiento no deben ser nuestros pensamientos, tienen que ser los pensamientos de Dios. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se había perdido esa naturaleza divina que le había dado al hombre en su creación en el huerto del Edén. Por eso fue necesario su restauración, como lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A través, mediante su palabra, mediante la Escritura. Él tiene todo el poder y la autoridad para delegar al hombre, su Espíritu Santo. Él tiene esa autoridad. ¿Para qué? Como lo dice, queridos hermanos, pueden buscar Hechos 1, el 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solamente eso, le da ese poder para que usted también simplemente no sea para usted, que no se lo coja para usted, porque Dios quiere también delegar eso para que usted de una forma u otra usted se lo dé a los demás. Usted le pueda mostrar a través de las obras el cambio que Dios ha hecho en usted, usted se lo pueda dar a otros. Y dice así: para recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Es decir, lo que usted ha recibido por gracia, que también usted lo pueda dar. Toda la gloria sea para el Señor. Alabado sea mi Cristo. Por eso dice la palabra que si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Pero cuando tenemos a Cristo, dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenemos a Cristo, Dios nos cambia, Dios nos restaura, Dios nos lleva de la mano. Dios quiere para cada uno de nosotros lo mejor. Dios quiere que usted sea un hijo viviente de su naturaleza divina. Toda la gloria sea para el Señor. Vamos a adelantar el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Y es decir, como le decía ahorita, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. A causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo fue la justicia. Cristo fue el que nos salvó. Cristo fue el que nos restauró. Cristo fue el Redentor. Cristo es todo. Diga: hoy Cristo está en mi corazón. Hoy yo me arrepiento de mi pecado. Hoy, a partir de hoy, mi vida es totalmente diferente. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por cambiarme.
Toda la gloria es para ti, Señor. Hermanos, cuando nosotros recibimos ese poder del Espíritu Santo de Dios, somos guiados por Jesús. La Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el Cordero de la gloria. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, cuando leemos este capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, nos damos cuenta que ya usted no es la misma persona. Porque Dios, dice Dios, que nos restaura, nos convertimos verdaderamente en hijos adoptivos para la gloria de Dios. Al 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque estos hombres fieles de Dios vivían, guiaban al pueblo por el Espíritu de Dios. Dios le hablaba. ¿Y de quién estamos hablando? Podemos pasarnos la mañana entera aquí hablando de la palabra de Dios, y de todos los profetas, de toda esta gente fieles de Dios que hicieron la voluntad de Dios, pero ellos tuvieron una relación personal con Dios porque fueron guiados por el Espíritu de Dios directamente en el cielo. Ellos estaban así como pasó con Juan, como habla el capítulo 21 de Apocalipsis, que vio la nueva Jerusalén, como habla acerca también la Biblia, nos muestra la historia de la familia de Jacob en Génesis 37. Podemos leer, varón, hermanas que están presentes, desde el versículo 1 hasta el 36, también podemos ver quién era el padre de Jacob. Abraham era el padre de Jacob. Podemos ver los 13 hijos que tuvo Jacob. 12 fueron varones escogidos por Dios, y que dio el origen a las 12 tribus de Israel. José fue el escogido, fue el profeta escogido por Dios a la edad de 17 años. Podemos leer la Biblia completo, el versículo, no lo vamos a leer porque nos vamos a hacer muy extensos. Pero la palabra de Dios es bien tensa. Como Dios escogió a este niño, fue vendido por sus hermanos, fue a Egipto, allí siendo él viviendo en la tierra de Canaán, siendo un hebreo. Y allí en Egipto, siendo un esclavo, pudo de una forma o de otra llegar a ser gobernador de Egipto. Y cómo Dios lo usó y pudo interpretar los sueños, tanto los sueños del faraón como los sueños también que Dios le había revelado de que él iba a ser el escogido por Dios, incluso para su padre y para sus hermanos. Y el amor de Dios fue tan bueno, tan misericordioso con él, que lo llevó a ser gobernador de Egipto y traer a su familia de la tierra de Canaán a Egipto, y cerca del Nilo, el río Nilo, que está en Egipto, que camina directo hasta Siria, toda esa zona en Israel, y él fue el que pudo mantener al pueblo durante 7 años para que no pasara necesidad y hambre. Dios le dio esa sabiduría. Toda la gloria para el Señor. No vamos a ser más extensos, pero sí también, como hablamos de José, podemos hablar también de Moisés, podemos hablar de Job, y así una serie de profetas escogidos por Dios, que Dios los levantó para guiar el pueblo de Israel y que todo fuera a la manera de Dios. Cristo es Dios, vivió en la carne, sí, pero con un propósito divino: salvar lo que se había perdido. El 12, vamos ya porque estamos terminando. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué es lo que dice? No a la carne. Cristo es Dios de vivo. Cristo es Espíritu. El Espíritu dice que viene a morar en cada uno de nosotros, para que nosotros, conforme al Espíritu. Ahora yo pregunto, ¿cuánto ayuna? Yo sé que aquí hay gente que ayuna. Toda la gloria sea para el Señor, pero Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando vemos la vida de Jesús y el plan perfecto de Dios, nos damos cuenta de que no hay otro camino en esta vida para que nuestros planes y propósitos sean guiados
por Él, por el medio del Espíritu Santo, el que nos lleva, dice la palabra de Dios, que nos lleva a toda verdad. Todo se lo debemos a Cristo. Nos lleva a toda verdad. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Bendito eres, mi Señor. Toda la gloria, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque también restaura el alma de aquellos que están perdidos. El 13, para ir caminando. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Muera la carne. Sujete su carne al Espíritu para que vivifique el poder de Dios en su vida. Lo vuelvo a decir. Sujeta su carne al Espíritu para que usted pueda vivificar el espíritu suyo, llevarlo cautivo a la presencia de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Que tenga usted una relación personal con Cristo, con ese plan divino de Dios. Toda la gloria sea para el Señor y todo que sea en el tiempo perfecto de Dios. Que usted se pueda preparar para el cual fue llamado. No sé cuál es su llamado, si Dios lo llamó para cuál llamado, pero que usted pueda ser obediente para poder escuchar la voz de Dios en la voluntad que Dios nos muestra, para el cual usted fue diseñado. Santo, aleluya. Una fe que tenga una fe inquebrantable como la de Abraham. Gloria a Dios. Guiado por el Espíritu Santo, que aunque fue tentado Dios le dijo, entrégame tu hijo, pero en la fe de él superó cualquier límite. La gloria sea para el Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Alabado sea el Cristo de la gloria. Te adoramos y te bendecimos, y vamos a cerrar con el último capítulo 14, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La gloria sea para nuestro Señor. Ahora preguntamos, ¿usted es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Hace lo correcto dentro y fuera de su templo? Y no pregunto el templo donde yo estoy preguntando el templo donde mora Cristo, su cuerpo. ¿Cómo nos relacionamos como verdaderos hijos de Dios con los demás? Sus palabras definen su identidad. Sus obras recalcan la maravilla de Dios, y me refiero a lo que hacemos para que otros alcancen por gracia lo que nosotros ya tenemos. ¿Y qué es lo que es? Como le dije ahorita, acerca de una salvación tan grande. Hebreos 2, del 1 al 4. Lo leemos, vamos a leerlo, 1467. Ahí para lo que tiene, para ayudarlo a buscarlo en la Biblia. Santo, aleluya, ya estamos terminando, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligente atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según, ¿qué cosa? Su voluntad. Mis queridos hermanos, la voluntad de Dios en sus planes y propósitos sean que cada uno de nosotros tengamos el arrepentimiento de nuestras vidas pasadas, vivir para Cristo. Más no vivo yo, como les dije ahorita, más Cristo vive en mí. Que seamos dirigidos por Él, dejarnos dirigir de corazón. ¿Por qué? Porque todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios, como leímos este versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Toda la gloria sea para ti. Así que hoy le presento de todo corazón este plan de salvación, para que vengamos a este arrepentimiento, a la presencia de Dios, por medio del perdón de pecado, y así poder recibir la vida que todos hijos de Dios anhelan, y es la vida eterna. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyera en tu corazón que Dios lo levanta de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre Santo, Padre bueno,
Hoy levanto mis manos delante del trono de tu gracia. Nos arrepentimos, repita conmigo, nos arrepentimos de corazón, Padre. Confieso con mi boca todo mi pecado. Creo de corazón que Cristo Jesús el tercer día resucitó y hoy te recibo como mi único Dios y Salvador personal. Mi vida no será la misma. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice todos amén, amén y amén. Y terminamos. Así que nos vemos y ahora nuestra hermana que viene va a despedir este mensaje con una última palabra que tiene ella y hacer una adoración.